Un perro entró al mercado sin buscar comida. Se quedó mirando un puesto como si supiera que el peligro ya estaba ahí. Entró como si ya conociera el camino. No corrió. No venía asustado. Tampoco venía buscando a quién morderle la mano por hambre. Caminó con ese paso de los perros callejeros que han aprendido a no pedir permiso, pero también a no llamar la atención. Flaco, de pelo manchado, orejas disparejas, la cola baja y quieta. Un mestizo de esos que la ciudad ya no mira. El mercado estaba vivo, como siempre. La mañana traía su ruido de costumbre, cajas arrastradas, bolsas tronando, cuchillos golpeando madera, el olor dulce de la fruta, el olor pesado de la carne, el vapor de la comida caliente, el sudor de gente que carga su propio día encima. Había risas sueltas, regaños, precios cantados, y esa música vieja que salía de una bocina escondida en algún puesto. Y aún así, cuando el mestizo cruzó la entrada, algo en él no combinaba con el desorden, porque él no estaba perdido, estaba decidido. Pasó junto a los puestos de verduras sin voltear. Pasó junto a los pollos colgados sin detenerse. Ni siquiera se acercó a los botes de basura que a esa hora suelen ser banquete para cualquier callejero. Su nariz sí olía todo, pero como si lo oliera a la fuerza, sin dejarse distraer. Su cuerpo iba recto, tenso, con una urgencia silenciosa. Algunas personas lo vieron y no le dieron importancia. En los mercados siempre aparece algún perro. Unos vienen por migajas, otros por sombra, pero este no venía por eso. No meneaba la cola a nadie, no se pegaba a los pies, no suplicaba. Siguió avanzando. La gente tuvo que abrirle paso sin entender por qué. Un niño se quedó mirándolo con esa curiosidad limpia que todavía no sabe despreciar. Una señora apretó su bolsa, por costumbre. Un cargador chistó, como si el perro estorbara. Y el mestizo, sin acelerar, sin retar a nadie, se escurría entre piernas y cajas, como agua que ya encontró su salida, hasta que llegó. Un puesto sencillo, uno de esos que no brillan. No tenía luces, no tenía letreros bonitos. Era un rincón con un toldo viejo, un mantel de plástico con manchas que ya no salían, y una mesa llena de cosas pequeñas, hierbas amarradas en manojos, semillas en bolsitas transparentes, jabones artesanales, veladoras, listones y frascos con ungüentos caseros. Un puesto que olía a albahaca, a romero, a cera tibia, a humedad de trapo. Detrás de ese puesto estaba la vendedora. Se llamaba Marta, aunque casi nadie le decía así. Para el mercado era la señora de las hierbas. Era una mujer de manos fuertes, uñas cortas, piel morena curtida por sol y por vida. Tenía el cabello recogido con una liga y el delantal siempre amarrado con el mismo nudo. Sus ojos habían aprendido a mirar sin quedarse mirando demasiado. En el mercado, si te quedas mirando mucho, se te nota el cansancio. Y Marta no quería que se le notara. Ella estaba acomodando unos manojos cuando sintió algo raro. No un ruido, no un grito, una sensación. Como cuando alguien se te queda parado muy cerca, aunque no lo veas. Levantó la vista con fastidio, pensando que era otro cliente que iba a regatear. Y lo vio. El mestizo estaba ahí, frente a su puesto, inmóvil. No se acercó a oler la comida de al lado. No se echó a la sombra. No se sentó pidiendo. No hizo nada de lo que un perro haría. Solo se quedó quieto, con la cabeza ligeramente inclinada, mirando un punto exacto. Marta siguió la dirección de esa mirada, esperando encontrar algo. Una bolsa, un pedazo de pan, un hueso, una mano extendida. Pero no. La mirada del perro no apuntaba a comida. Apuntaba a una parte del puesto, a un rincón donde Marta guardaba una caja de cartón debajo de la mesa. El perro miraba esa caja como si la caja respirara. Marta sintió un golpe raro en el pecho, de esos que no se explican. Porque no era miedo y no era ternura. Era algo más viejo, algo que no venía del momento, sino de una memoria que la vida había tapado con trabajo. Aún así, la rutina es una armadura. Marta bajó la vista, como si nada, y siguió acomodando. En el mercado uno aprende a ignorar lo que no puede resolver, pero el mestizo
No se movió. Su cuerpo estaba rígido, pero no agresivo. Sus patas firmes como si estuvieran clavadas. Su cola no se agitaba. Sus ojos no parpadeaban casi. Y cada tanto, su nariz se levantaba como si aspirara un olor que nadie más podía oler. La gente seguía pasando. Alguien compró una bolsa de manzanilla. Alguien preguntó por algo para el dolor de estómago. Marta atendió por inercia, pero su cabeza estaba en otro lugar. Porque, sin querer, una parte de ella empezó a vigilar al perro. El mestizo no se cansaba, no se echaba, no se iba. Pasaron minutos, luego más, hasta que Marta ya no pudo sostener la indiferencia. No por compasión, sino por inquietud. Ese perro no venía a pedir, venía a decir algo sin voz. Marta se inclinó un poco, mirando debajo de la mesa. Ahí estaba la caja de cartón. Una caja vieja, cerrada con cinta. No era mercancía. Era una cosa guardada, como se guardan las cosas que duelen, donde estorban menos. Marta tragó saliva. El perro dio un paso apenas. Uno solo. Como si ese paso fuera una señal de paciencia agotada. Y entonces hizo lo único que hizo en todo ese tiempo. Movió la cola una vez, una sola vez, pequeña, casi invisible, como si reconociera algo. Y ahí, en ese movimiento mínimo, Marta sintió que se le aflojaban las piernas, porque esa forma de esperar, esa manera de quedarse, ese gesto de cola, ella lo había visto antes. No podía decir dónde, pero lo había visto. Y eso era lo peor, que su cuerpo lo reconocía antes que su mente. Marta apretó los labios, se enderezó y siguió atendiendo. Se obligó a no mirar. Se obligó a respirar normal. Como si el mercado, con todo su ruido, pudiera tapar esa sensación. Pero el mercado no tapa lo que viene de adentro. El mestizo seguía ahí, como guardia sin uniforme. Un rato después, cuando el flujo de gente se aflojó un poquito, Marta sintió otra cosa, un cambio en el ambiente. Sutil, como si el aire se hubiera puesto más pesado, como si la luz del pasillo donde estaba su puesto se hubiera ensuciado. No era el sol, era otra cosa. El mestizo lo sintió primero. Su lomo se tensó más, su cabeza subió. Su mirada ya no estaba clavada solo en la caja. Ahora también miraba hacia el pasillo, hacia donde venían y se iban los cuerpos. Sus orejas se inclinaron. Su respiración se volvió más rápida, sin abrir la boca. Era el tipo de alerta que no hace escándalo. El tipo de alerta que da miedo precisamente porque es silenciosa. Marta, sin darse cuenta, empezó a mirar también hacia el pasillo. Sus ojos buscaron algo que justificara ese cambio. Nada. Gente normal. Un señor con sombrero. Una muchacha con mochila. Un niño con una paleta. Una pareja discutiendo bajito. Y entonces lo vio. Un hombre que no compraba. Un hombre que no cargaba nada. Un hombre que caminaba despacio, como si midiera el lugar. Tenía gorra y una chamarra oscura a pesar del calor. Sus manos estaban metidas en los bolsillos. No miraba los puestos. Miraba a las personas. Miraba demasiado. Marta sintió un pinchazo en la nuca. Ese tipo de gente existe en los mercados, como existe en todos lados. Gente que observa, gente que busca. Y Marta, por necesidad, había aprendido a no meterse con nadie. Pero el mestizo sí se metió, no con ataque, con presencia. Dio 2 pasos al frente, colocándose justo en el borde del puesto, como una barrera. Su cuerpo quedó entre Marta y el pasillo. No ladró, no gruñó fuerte. Solo dejó salir un sonido bajo, profundo, que no era de amenaza, sino de advertencia. El hombre de la gorra volteó. Sus ojos se toparon con los del perro y se quedaron ahí, como si hubiera un diálogo mudo. El hombre frunció el ceño, molesto. Luego miró a Marta, como si quisiera evaluar si ella era dueña del perro. Marta sintió que le temblaban los dedos. No entendía por qué ese instante la hizo sentir expuesta. No era solo por el hombre, era por el perro también, por esa forma de plantarse, por esa fidelidad repentina hacia ella, como si la conociera. El hombre siguió caminando, pero más despacio, pasando frente al puesto.
y el mestizo lo siguió con la mirada, sin moverse, sin quitarse. Sus músculos estaban listos, como si supiera que un paso mal dado podía romperlo todo. El hombre pasó, se alejó, se perdió entre la gente, y el mestizo no se relajó. A veces los animales se tranquilizan rápido. Este no. Este quedó en guardia. La cola seguía baja, el cuerpo rígido. Como si supiera que no era un encuentro casual. Como si supiera que el peligro no siempre se va cuando se deja de ver. Marta tragó otra vez. Se limpió las manos en el delantal. Miró al perro de reojo. Y entonces ocurrió algo pequeño, pero definitivo. Una señora mayor se acercó al puesto, extendiendo una moneda para comprar un manojo de ruda. Marta se inclinó para agarrar el manojo, y en ese movimiento, su rodilla rozó la caja debajo de la mesa. La caja se movió apenas, haciendo un sonido seco de cartón con cartón. El mestizo reaccionó como si hubiera escuchado un grito. Se pegó más al borde del puesto. Bajó la cabeza y olfateó hacia la caja, ansioso. Sus patas rascaron el suelo una vez, como queriendo llegar ahí. No para romperla por juego, para abrir un camino. Marta se quedó congelada. La señora mayor esperó su manojo, pero Marta no la veía. Marta solo veía al perro, y al perro solo le importaba la caja. Una caja que, de pronto, dejó de ser un estorbo viejo. Una caja que empezó a sentirse como un secreto vivo. Marta, con un esfuerzo, atendió a la señora, pero su mente ya estaba corriendo. ¿Por qué esa caja? ¿Por qué ese perro? ¿Por qué hoy? El mestizo soltó un gemido bajito, casi imperceptible. Un sonido corto, apretado, como de urgencia contenida. Marta sintió humedad en los ojos sin entender por qué. No era tristeza completa, era un golpe de algo que venía guardado, esperando el momento exacto para salir. Porque esa caja no era mercancía. Esa caja era lo único que ella no se atrevía a tirar. Marta la había traído tiempo atrás, envuelta en una bolsa negra, sin decirle a nadie. La había puesto debajo de la mesa con la idea de llevársela a casa, pero nunca lo hizo. Era como si moverla de ahí la obligara a aceptar algo. Así que la dejó, como se dejan las cosas que duelen, cerca, pero escondidas. Y ahora, este mestizo, de la nada, la estaba señalando como si esa caja fuera un corazón latiendo en la oscuridad. El mercado siguió su ritmo, indiferente. Una carcajada estalló en otro pasillo. Un pregón cantó el precio del jitomate. Un carrito chirrió. La vida de todos seguía. Pero para Marta, el mundo se había estrechado al tamaño de ese perro y esa caja. El mestizo levantó la mirada hacia ella. Sus ojos no pedían comida, no pedían caricia, pedían permiso. Pedían que ella por fin mirara lo que llevaba evitando. Marta respiró hondo, como quien se prepara para levantar una piedra y ver qué hay debajo. Sus manos, sin querer, temblaron. Su garganta se apretó, y aunque no había palabras, aunque nadie estaba diciendo nada, en ese instante, Marta supo algo, con una certeza que le dio miedo. Ese perro no había entrado al mercado por hambre. Había entrado buscando eso, buscando exactamente eso. Y lo que fuera que había ahí adentro, no venía solo con recuerdo, venía con una razón, venía con una urgencia. Como si el tiempo, por fin, hubiera decidido cobrarle a Marta una verdad que llevaba años escondida bajo su mesa. Marta no tocó la caja ese día. Terminó la jornada como pudo, atendiendo en automático, contando el cambio 2 veces, acomodando lo que ya estaba acomodado. El mestizo no se movió del puesto hasta que el mercado empezó a vaciarse. Cuando los sonidos bajaron, cuando los pasillos quedaron más largos, y el eco de los pasos se volvió evidente, el perro se sentó por fin, pero no se fue. Se quedó ahí, como si su trabajo aún no estuviera completo. Marta cerró el toldo con manos torpes. Bajó la lona despacio, evitando mirar debajo de la mesa. El perro se levantó apenas, atento, siguiendo cada gesto. No había agresión en él, solo una vigilancia profunda, como si supiera que algo frágil estaba a punto de romperse. Cuando Marta por fin se atrevió a mirar la caja, el mercado ya estaba casi vacío.
La luz del atardecer entraba de lado, pintando el suelo de naranja sucio. La caja parecía más vieja de lo que recordaba. El cartón estaba abollado en las esquinas, la cinta amarillenta, reseca. No había letras, no había marcas, nada que explicara su peso emocional. Marta se quedó quieta, de pie, respirando lento. Ese perro había hecho algo que nadie había logrado en años, obligarla a detenerse. Ella no era una mujer de recuerdos largos. La vida no se lo había permitido. Se había acostumbrado a caminar con la mirada al frente, a no voltear. Cuando algo dolía, se guardaba. Cuando algo se perdía, se trabajaba más. Así había sobrevivido. Pero ahora, con ese animal ahí, mirando la caja como si fuera una herida abierta, Marta sintió que algo se le estaba acabando. No el valor, el tiempo. Decidió llevársela. Guardó las cosas con prisa, como si alguien pudiera arrebatársela. Tomó la caja y la sostuvo contra el pecho. No pesaba tanto, pero el gesto le dobló un poco la espalda. El mestizo se acercó, olfateando el aire, más tranquilo, como si el simple hecho de que la caja se moviera hubiera cambiado algo. Salieron del mercado juntos. Nadie los miró, nadie los siguió. El perro caminaba a su lado, no adelante, no atrás, al mismo ritmo. Afuera, la calle estaba tibia. Los puestos cerrados parecían cuerpos cansados. Marta caminó hasta la parada del camión con la caja apretada, sintiendo que todos podían ver lo que llevaba, aunque nadie supiera qué era. Subió, se sentó. El perro subió detrás, sin que nadie dijera nada. Se echó a sus pies, pegado. Marta miró por la ventana. Las calles pasaban lentas. Cada cuadra era un paso hacia atrás en su propia historia. Al llegar a su casa, un cuarto pequeño en una vecindad vieja, Marta abrió la puerta con cuidado. El perro entró después de ella, como si siempre hubiera estado ahí. Olfateó el espacio, dio una vuelta corta y volvió a la caja. Marta la dejó sobre la mesa. Se sentó frente a ella sin quitarse el delantal. La noche cayó despacio. El foco colgante iluminaba apenas. El perro se acostó, pero no durmió. Sus ojos seguían atentos, pacientes. Marta pasó los dedos por la cinta. Sintió cómo la resequedad le raspaba la piel. Cerró los ojos un segundo. No era miedo lo que sentía. Era cansancio. El cansancio de sostener algo tanto tiempo. Abrió la caja. Dentro no había nada que pareciera peligroso. No había armas, ni dinero, ni nada que justificara la tensión. Había un objeto envuelto en una manta vieja. Una manta pequeña, deslavada, con un olor leve que el tiempo no había borrado del todo. Marta desdobló la manta despacio. Era un collar de perro, de cuero gastado, con una plaquita metálica colgando. La plaquita estaba rayada, pero aún se podía leer un nombre y un número que ya no servía. Marta tocó el collar como si fuera frágil. Sus dedos recordaron la textura antes que su cabeza. El aire se le fue del pecho. Ese collar había sido de negro. Negro no había sido suyo por mucho tiempo. No en años. Había aparecido un día, como aparecen los perros que no piden permiso. Flaco, con una oreja caída, mirando todo como si ya hubiera visto demasiado. Marta le había dado agua, luego comida, luego sombra. Y luego, sin darse cuenta, le había puesto nombre. Negro había dormido bajo su puesto. Había aprendido sus horarios. La había esperado. No era cariñoso con todos. Era selectivo, protector. Cuando Marta regresaba tarde, Negro caminaba a su lado hasta la vecindad y se iba solo, sin entrar. Hasta el día que no volvió. Marta no había preguntado mucho. Los perros de la calle desaparecen. A veces se van. A veces alguien se los lleva. A veces algo peor. Marta había llorado una noche y luego había seguido, como siempre. Pero ese collar nunca se había ido. Marta lo había encontrado tiempo después, tirado cerca del mercado. Lo había recogido sin saber por qué. Lo había guardado sin contarlo. Lo había escondido como se esconden las culpas. Y ahora, ese mestizo desconocido lo había buscado. El perro se levantó.
Se acercó despacio, olfateó el collar. Sus orejas se movieron, no con tristeza, con reconocimiento, como si el olor le contara algo que Marta no podía oír. El mestizo no era negro, Marta lo sabía, pero había algo en su forma de moverse, en su manera de estar presente, que le dolía de una forma conocida. Esa noche, Marta casi no durmió. Soñó con pasillos largos, con cajas cerradas, con perros que la miraban desde lejos sin acercarse. Al amanecer, se levantó con el cuerpo pesado. Se puso el delantal. Guardó el collar en la bolsa. El mestizo se levantó al mismo tiempo. Regresaron al mercado juntos. Ese día, el mercado parecía distinto, no más peligroso, más atento, como si las cosas estuvieran esperando algo. El mestizo caminó directo al puesto. Se colocó igual que el día anterior. Marta abrió su toldo, colocó la mercancía. Todo parecía igual, pero ya no lo era. La mañana avanzó. El perro estuvo tranquilo, vigilante, pero sin tensión. Marta atendió, vendió, pensó menos, hasta que, pasado el mediodía, algo volvió a cambiar. El mismo hombre de la gorra apareció otra vez, no igual, más cerca. Marta lo reconoció antes de querer hacerlo. Él se detuvo a unos metros, fingiendo ver un puesto. Sus ojos se movían rápido. El mestizo lo sintió de inmediato. Su cuerpo se adelantó. Se colocó firme, sin ruido. El aire se apretó. El hombre dio un paso más. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Un niño se soltó de la mano de su madre y corrió justo hacia el pasillo frente al puesto. El hombre giró el cuerpo, como calculando. No era un movimiento brusco. Era preciso. Y ahí, en ese instante exacto, el mestizo se lanzó. No con furia ciega, con dirección. Se interpuso entre el hombre y el niño. Su cuerpo chocó contra la pierna del hombre, desequilibrándolo. El niño cayó hacia atrás, asustado, pero sin daño. La madre gritó. La gente volteó. El hombre intentó avanzar, pero el perro se plantó, gruñendo ahora sí, con un sonido que no dejaba dudas. El mestizo no atacó más. No mordió, no persiguió, solo sostuvo. El hombre retrocedió, maldijo. Se perdió entre la gente antes de que alguien pudiera reaccionar del todo. El mercado explotó en murmullos, en confusión, en manos buscando al niño, en voces alteradas. Marta sintió que el corazón se le salía. El mestizo quedó en medio, temblando apenas, no de miedo, de descarga. Se sentó despacio. Su respiración era rápida. Una mancha oscura empezaba a notarse en su costado, donde había recibido el golpe. Marta se acercó sin pensar. Se arrodilló frente a él. Sus manos tocaron el pelaje. Sintió calor. Sintió humedad. El perro no se quejó. Solo la miró. Y en esa mirada, Marta entendió algo que la hizo romperse por dentro. Ese perro no había llegado por casualidad. Había llegado porque alguien, antes, había hecho lo mismo. Había llegado porque el instinto no se hereda por sangre, sino por necesidad. Marta apretó el collar en su bolsa. Sus ojos se llenaron, no de miedo, de certeza. El mestizo se dejó tocar, se dejó cuidar. La gente alrededor empezó a ayudar. Alguien trajo agua. Alguien llamó a seguridad. Todo pasó rápido y lento al mismo tiempo. Cuando el ruido bajó, cuando el niño ya estaba en brazos de su madre, cuando el peligro se había ido, el mestizo se recostó, exhausto. Marta se quedó ahí, a su lado, sin importarle el mercado, sin importarle nada más. Porque en ese momento, con las manos manchadas y el corazón abierto, Marta supo algo que ya no podía ignorar. Algunos perros no llegan a buscar comida. Llegan a terminar una promesa que otro dejó pendiente. El mestizo no volvió a levantarse ese día, no porque no pudiera, sino porque su cuerpo había decidido detenerse. Se acomodó sobre el piso frío del mercado, respirando con esfuerzo, los ojos abiertos, atentos todavía. La gente pasó alrededor como pasa el agua alrededor de una piedra. Algunos se quedaron mirando, otros siguieron. El mercado nunca se detiene del todo. Marta permaneció a su lado. No pidió permiso.
No explicó nada. Simplemente se quedó. Sus manos seguían sobre el lomo del perro, sintiendo cómo el temblor se iba apagando poco a poco. La mancha oscura en su costado no crecía, pero tampoco desaparecía. Era un recordatorio silencioso de que algo había sido contenido a tiempo. La seguridad llegó tarde. Siempre llega tarde. Revisaron, preguntaron, miraron alrededor sin encontrar al hombre. El peligro ya no estaba, pero la huella sí. Marta escuchó todo como desde lejos. Su atención estaba en otra parte, en la forma en que el perro respiraba, en cómo sus orejas reaccionaban incluso en el cansancio, como si aún cuidara. Cuando por fin pudieron moverlo, lo hicieron entre varios. El mestizo no se resistió. No mostró miedo. Se dejó cargar con una confianza que no se regala. Marta caminó detrás, sosteniendo el collar dentro de su bolsa, como si fuera un amuleto que pesaba más de lo que parecía. El veterinario del barrio los recibió sin preguntas. Había visto demasiadas cosas como para sorprenderse. Revisó, limpió, tocó con cuidado. El mestizo aguantó todo en silencio. No porque no doliera, sino porque el dolor ya no era lo importante. Marta esperó sentada, con las manos entrelazadas, mirando el piso. Cada segundo era largo. No pensaba en lo que pudo pasar. Pensaba en lo que pasó. En cómo ese perro se había puesto delante sin pensarlo. En cómo había calculado el cuerpo, el espacio, el tiempo. No era suerte, no era impulso, era algo más profundo. El veterinario dijo que viviría. Dijo que necesitaba reposo. Dijo que era fuerte. Marta asintió sin decir nada. Pagó como pudo. Tomó al perro con cuidado. Lo llevó a casa. Esa noche, el cuarto pequeño se volvió otro lugar. El mestizo se quedó acostado sobre una manta vieja. Marta limpió la herida con manos torpes pero firmes. El perro no se movió. La miraba, no con gratitud, sino con esa calma rara de quien sabe que está donde debe estar. Marta se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la pared. El cansancio le cayó encima como un peso que ya no podía cargar. Cerró los ojos. Por primera vez en años, no pensó en el día siguiente. Pensó en negro. No en cómo se había ido, sino en cómo había sido. En sus rondas nocturnas. En su forma de pararse entre ella y el mundo. En su manera de desaparecer cuando todo estaba bien, pero aparecer cuando algo no lo estaba. Marta abrió los ojos y miró al mestizo. No era el mismo perro. No tenía el mismo color. No tenía la misma historia. Pero había algo en la forma en que ocupaba el espacio que le rompía el pecho. Como si ciertos gestos no murieran nunca. Como si se pasaran de cuerpo en cuerpo, esperando el momento exacto para volver a servir. Los días siguientes fueron silenciosos. Marta no llevó al perro al mercado. Se quedó en casa. Cocinó poco. Limpió sin ganas. Dormía mal. Cada tanto, el mestizo levantaba la cabeza, alerta, aunque no hubiera ruido. Marta empezó a entender que ese estado no se apaga fácil, que algunos perros viven siempre un paso adelante del peligro, aunque el peligro no esté. Cuando por fin regresaron al mercado, algo había cambiado. No en el lugar, en las personas. Algunos lo reconocieron. Algunos bajaron la voz. Otros lo miraron con respeto. El niño estaba ahí, tomado fuerte de la mano de su madre. El mestizo pasó despacio. No buscó al niño. No necesitaba hacerlo. El trabajo ya estaba hecho. Marta abrió su puesto. Acomodó sus cosas. El mestizo se sentó no debajo de la mesa, sino a un lado, visible. No como adorno, como aviso. La mañana avanzó sin incidentes, pero el mercado no olvida. Marta empezó a notar detalles que antes no veía. Miradas largas, movimientos torcidos, gente que no compraba. Y cada vez que algo se salía un poco de lugar, el mestizo se tensaba apenas, lo suficiente. No atacaba, no hacía escándalo, corregía el aire. Un día, Marta encontró algo en el suelo frente a su puesto. Era una gorra, oscura, vieja, la misma. La recogió sin pensar. El mestizo se acercó. La olfateó. Su cuerpo se puso rígido.
Un gruñido bajo salió de su pecho. Marta no necesitó más. Tiró la gorra a la basura más cercana. La empujó hasta el fondo. No miró atrás. El mestizo se relajó. El mercado siguió. El peligro no volvió de la misma forma, pero dejó rastro. Con el tiempo, Marta empezó a hablarle al perro en silencio. No con palabras, con gestos, con comida puesta siempre a la misma hora, con una manta limpia, con una presencia constante. El mestizo no pedía nada. Aceptaba, se quedaba. Una tarde, cuando el mercado cerraba, Marta sacó el collar de su bolsa. Lo sostuvo entre las manos. El cuero estaba más suave de tanto tocarlo. El mestizo levantó la cabeza, miró, se acercó despacio. Marta no hizo ceremonias. No lloró, no explicó. Simplemente abrió el broche y se lo puso. El collar quedó un poco grande, pero no importaba. El mestizo se quedó quieto, como si entendiera el peso simbólico de ese gesto. No era posesión, era continuidad. Era decirle al mundo que esa promesa seguía viva. Desde ese día, el perro no se fue más. Dormía en la casa. Acompañaba al mercado. Caminaba con Marta por la noche. No se metía en peleas. No buscaba atención. Estaba. Y eso cambió cosas. La vecindad se volvió más tranquila. Los pasos detrás de Marta dejaron de sentirse tan cerca. Los silencios ya no pesaban igual. El mestizo no hacía magia. Solo estaba atento. Y a veces, eso es suficiente. Una noche, Marta despertó con un ruido afuera. El mestizo ya estaba de pie. No ladró. Se puso frente a la puerta. Marta se quedó quieta. El ruido pasó. El perro se relajó. Volvió a acostarse. Marta se dio cuenta de que dormía mejor cuando él estaba ahí. Los meses pasaron. El mercado siguió siendo mercado. La vida siguió siendo dura. Pero algo se había acomodado. Marta ya no cargaba la caja. Ya no escondía el collar. Ya no evitaba mirar atrás del todo. A veces, al cerrar el puesto, Marta se quedaba unos segundos más, mirando al mestizo. Pensaba en cómo algunos seres llegan no para empezar algo, sino para cerrar un círculo que quedó abierto demasiado tiempo. El mestizo, con el collar gastado, se levantaba cuando ella lo hacía. Nunca antes, nunca después, siempre al mismo tiempo. Como si supiera que su lugar no era adelante, ni atrás, era al lado, y ahí se quedaba, sin ruido, sin aplausos, sosteniendo una vez más lo que otros no ven hasta que ya es tarde. El cambio no llegó de golpe, llegó en detalles, en la forma en que el mestizo empezó a detenerse siempre en el mismo punto del pasillo, justo donde la luz del techo parpadeaba. En cómo su cuerpo se tensaba apenas cuando alguien se quedaba más tiempo del normal frente al puesto. En cómo, al caer la tarde, levantaba la cabeza antes de que Marta escuchara pasos detrás de ella. No eran reacciones exageradas. Eran ajustes finos, como si el perro estuviera afinando algo invisible. Marta empezó a confiar en eso sin darse cuenta. No lo pensó. No lo decidió. Simplemente ocurrió. Si el mestizo se movía, ella esperaba. Si se quedaba quieto, ella no avanzaba. Si su cuerpo se endurecía, Marta levantaba la vista, aunque no supiera qué estaba buscando. El mercado seguía igual para todos los demás. Para Marta, no. Había aprendido a sobrevivir ignorando señales. Ahora, por primera vez, alguien las estaba leyendo por ella. Una mañana, el mestizo no quiso entrar. Se quedó justo en la entrada del mercado, plantado. No bloqueaba el paso. No gruñía. Solo estaba ahí, inmóvil, mirando hacia adentro, como si algo no cuadrara. La gente entraba y salía a su alrededor, empujándolo con las piernas, sin lograr moverlo. Marta se detuvo detrás de él. Esperó. El tiempo pasó raro. Un minuto que pareció largo. El perro seguía igual. Respiración controlada. Ojos atentos. La cola baja, rígida. Y entonces ocurrió. Un estruendo seco rompió el aire dentro del mercado. Un puesto de metal mal asegurado cedió de pronto, cayendo con todo su peso. Cajas, latas, estructura.
Todo se vino abajo donde, segundos antes, Marta habría estado caminando. Gritos, carreras, confusión. Marta no se movió. El mestizo tampoco. Cuando el polvo bajó y la gente empezó a reaccionar, Marta sintió cómo el temblor le recorría las piernas. No era miedo, era entendimiento. Un entendimiento tardío, pero firme. El mestizo avanzó recién entonces, como si su trabajo en ese punto exacto ya estuviera hecho. Ese día, Marta no dijo nada, no agradeció, no abrazó. Solo caminó a su lado con la certeza de que ya no estaba sola en la parte más peligrosa de la vida, la que no avisa. Las semanas siguientes trajeron un tipo distinto de amenaza. No era un hombre con gorra. No era un acto brusco. Era más sutil, más difícil de señalar. Marta empezó a notar que alguien movía cosas cuando ella no estaba. No robaba, no rompía, solo cambiaba de lugar. Una bolsa corrida, un frasco mal puesto, un objeto pequeño fuera de sitio. Al principio pensó que era ella misma. El cansancio, la edad, el peso de los días. Pero el mestizo no pensaba eso. Cada vez que Marta llegaba al puesto y algo estaba distinto, el perro olfateaba con insistencia. Daba vueltas cortas, marcaba el suelo con las patas, se colocaba justo frente a la mesa, como cerrando un paso invisible. Una tarde, al cerrar, el mestizo no quiso irse. Se quedó mirando hacia el fondo del mercado, donde los pasillos se vuelven más oscuros. Su cuerpo estaba rígido. No temblaba. Estaba concentrado. Marta sintió el mismo frío en la nuca que había sentido aquel primer día. Esperaron. El mercado se vació poco a poco. Los sonidos se apagaron. El eco creció. El perro no se movía. Marta tampoco. Entonces, una sombra se deslizó entre los puestos cerrados. No corrió. No se escondió. Caminó con la seguridad de quien cree que no hay nadie mirando. El mestizo dejó escapar un gruñido bajo, profundo, que no buscaba atacar, sino anunciar. La sombra se detuvo. Retrocedió. Se perdió. Marta respiró por primera vez en varios segundos. Sus manos estaban frías. El mestizo se relajó apenas, pero no del todo. Esa noche, caminó más cerca de ella que nunca. A partir de entonces, Marta entendió algo que no quería entender antes. No todos los peligros llegan con ruido. Algunos prueban primero, observan, ajustan, y el mestizo los estaba viendo. Una madrugada, Marta despertó con el perro de pie sobre ella. No la tocaba, no la empujaba. Solo estaba ahí, firme, bloqueando la salida del cuarto. El aire estaba espeso. Afuera, pasos, lentos, medidos. Marta no se levantó. El mestizo sostuvo la posición. No ladró. No avisó. Esperó. Los pasos se detuvieron frente a la puerta. El silencio se estiró como una cuerda a punto de romperse. Marta sintió cómo su corazón golpeaba fuerte, pero no se movió. Confiaba. No en la puerta. No en la cerradura. En el cuerpo que estaba entre ella y lo que fuera que esperaba del otro lado. Los pasos se alejaron. El mestizo no se relajó hasta mucho después. Cuando por fin volvió a acostarse, Marta entendió que esa noche algo había pasado sin pasar. Algo que nunca sabría con certeza, pero que la había rozado lo suficiente para cambiarla. Al amanecer, Marta lloró en silencio. No de miedo, de alivio. Los días siguieron. El mercado, la casa, la vecindad. Pero algo empezó a correrse de lugar en Marta. Ya no era solo una mujer aguantando. Era alguien protegida por una presencia que no pedía nada a cambio, y eso la obligó a mirar hacia adentro. Recordó cosas que había enterrado, decisiones que había tomado por cansancio, momentos en los que había seguido adelante sin mirar si alguien la estaba cuidando. El mestizo no juzgaba, no reclamaba, solo estaba. Una tarde, Marta se enfermó. Nada grave, pero suficiente para dejarla débil. El mestizo no se separó de ella, ni para comer, ni para dormir. Se acomodó de forma que su cuerpo tocara el de ella, compartiendo calor, alerta incluso en el descanso. Marta sintió, por primera vez en mucho tiempo,
que podía aflojar, que podía cerrar los ojos sin miedo. El mercado siguió trayendo pequeñas amenazas, empujones, miradas, intentos torcidos. Ninguno llegó lejos. No porque Marta se hubiera vuelto más fuerte, sino porque el mestizo nunca permitió que las cosas avanzaran lo suficiente. Era como si su presencia achicara el margen del peligro. Y en ese margen reducido, Marta empezó a vivir de otra manera. Más despacio, más atenta, más humana. El mestizo envejecía sin que se notara. Caminaba igual, vigilaba igual. Pero había momentos en los que se detenía más tiempo mirando al vacío, como si escuchara cosas que ya no estaban. Marta lo observaba en silencio. Sabía que nada dura para siempre, ni siquiera las promesas mejor cumplidas. Una noche, al cerrar el puesto, el mestizo no se levantó de inmediato. Se quedó sentado, respirando despacio. Marta se inclinó, puso la mano sobre su cabeza, sintió el latido, firme pero cansado. El perro levantó la mirada. No había urgencia, solo calma. Marta entendió que el sacrificio no siempre es un acto grande y final. A veces es quedarse un poco más de lo que el cuerpo puede. Vigilar cuando ya duele. Resistir sin ruido. Esa noche, al caminar de regreso a casa, Marta sostuvo el paso para igualarlo al suyo. No por compasión, por respeto. Porque algunos guardianes no mueren peleando. Se desgastan cuidando. Y ese desgaste, silencioso y constante, era la forma más pura de amor que Marta había conocido. Sin palabras, sin promesas nuevas, solo sosteniendo, una vez más, lo que el mundo insistía en poner en riesgo. El cuerpo del mestizo empezó a avisar antes que la cabeza de Marta quisiera aceptarlo. No fue una caída, no fue un colapso, fue una lentitud nueva, un segundo extra antes de levantarse, un respiro más largo después de caminar, una forma distinta de acomodarse en el suelo, buscando alivio sin quejarse. Marta lo notó, aunque al principio fingió que no. El mercado seguía igual, pero el perro ya no recorría los pasillos con la misma firmeza. Seguía vigilando, sí, pero ahora lo hacía desde puntos estratégicos, como si midiera mejor sus fuerzas. Ya no corregía todo, elegía. Y eso le dolió a Marta más de lo que quería admitir. Porque ella había aprendido a confiar en ese cuerpo como si fuera parte del suelo mismo. Como algo estable, como algo que no se gasta. Pero nada es así. Ni siquiera los guardianes. Una mañana, el mestizo no quiso comer. Se acercó al plato, olfateó, dio un paso atrás. No había asco, no había rechazo, solo una falta de interés que no era normal. Marta se agachó, tocó su cabeza. El perro levantó la mirada, tranquila, pero cansada. Marta sintió un nudo en el estómago. Ese día no fueron al mercado. Marta se quedó en casa, sentada en el suelo junto a él. Le habló sin palabras. Le pasó la mano por el lomo, por el cuello, por el collar ya gastado que nunca se quitó. El mestizo respiraba lento. No había dolor evidente. Había algo más profundo, algo que no se arregla con descanso. Al día siguiente, insistió en levantarse. Caminó hasta la puerta. Esperó. Marta entendió que no era terquedad. Era costumbre. Era identidad. Ese perro no sabía ser otra cosa que estar ahí. Fueron al mercado. El recorrido fue más lento. La gente los vio pasar con otro tipo de mirada. No de curiosidad, de reconocimiento. Algunos bajaron la voz. Otros se hicieron a un lado. El mestizo caminó sin mirar a nadie. No necesitaba hacerlo. Durante la mañana, todo estuvo en calma. Hasta que no lo estuvo, no fue un estallido, no fue un grito, fue un empujón mal dado. Una discusión tonta que creció. Dos hombres que se enfrentaron cerca del puesto, cuerpos tensos, voces elevadas, manos que empezaron a moverse con intención. Marta retrocedió un paso. El mestizo avanzó. No corrió. No saltó. Se colocó entre ellos y el puesto, como tantas veces. Pero esta vez, su cuerpo no respondió igual. Sus patas resbalaron un poco en el suelo.
Se sostuvo, pero el esfuerzo fue visible. Uno de los hombres lo empujó sin pensar. El mestizo cayó de lado. No fue una caída fuerte. No fue violenta. Pero fue suficiente. Marta sintió que el tiempo se rompía. La gente gritó. Alguien apartó a los hombres. El conflicto se apagó tan rápido como había surgido. El mercado volvió a respirar. Pero el perro no se levantó de inmediato. Marta se arrodilló. Tocó su pecho. Sentía el latido. Rápido. Irregular. El mestizo abrió los ojos. La miró. No había miedo. Había disculpa. Y eso fue lo que la quebró. Marta entendió en ese instante que el sacrificio no siempre llega como un acto final. A veces llega como una insistencia prolongada. Como seguir poniéndose de pie cuando el cuerpo ya no debería. Llevaron al mestizo otra vez con el veterinario. Esta vez, la sala se sintió más fría. El silencio más largo. El veterinario revisó con cuidado, con respeto. No habló rápido. Eso nunca es buena señal. Marta escuchó palabras sueltas. Edad, desgaste, corazón cansado, tiempo. No hubo dramatismo. No hubo urgencia falsa. Solo una verdad dicha despacio, como se dicen las cosas que no tienen arreglo. Marta llevó al perro de regreso a casa. Lo acostó en su manta. Le dio agua con la mano. El mestizo bebió un poco. Cerró los ojos. Respiró. Esa noche, Marta no durmió. Se quedó sentada, apoyada contra la pared, observándolo. Cada respiración era un regalo. Cada movimiento, un recordatorio. Pensó en todo lo que ese perro había contenido sin que nadie lo supiera. En cada paso que había dado delante de ella. En cada noche que había dormido ligero para que ella pudiera dormir profundo. Al amanecer, el mestizo despertó. Se levantó con esfuerzo. Caminó hasta la puerta. Se quedó ahí, mirando hacia afuera. No pidió salir, solo miró. Marta se levantó. Abrió. Caminaron despacio por la vecindad. El mundo estaba quieto. Los primeros sonidos del día empezaban a aparecer. El mestizo avanzó unos pasos y se detuvo. Se sentó. Respiró hondo. Marta se sentó a su lado. No hubo palabras. No hubo llanto. Solo presencia. El mestizo apoyó el cuerpo contra ella. Su peso era distinto ahora. Más liviano. Como si ya estuviera soltando algo. Marta pasó la mano por su cuello. Tocó el collar. Sintió la placa fría. Pensó en negro. Pensó en promesas que no se rompen, solo se transforman. El mestizo respiró una vez más, profundo. Luego otra, más corta. Luego se quedó quieto. No fue brusco. Fue como apagarse una luz que había estado encendida demasiado tiempo. Marta no gritó. No se movió. Se quedó ahí, sosteniéndolo, como él la había sostenido tantas veces. El mundo siguió. Un camión pasó. Una puerta se abrió. Un gallo cantó a lo lejos. El mercado abrió sin ellos. Marta llevó el cuerpo del mestizo de regreso a casa. Lo acomodó con cuidado. Le quitó el collar. Lo sostuvo un momento largo. Luego lo guardó en la misma caja que había dejado de esconder. Ese día, Marta no fue al mercado, ni al siguiente. La vecindad notó la ausencia antes que ella misma. El silencio pesaba distinto. Las noches eran más largas. Los pasos detrás volvían a sentirse, aunque no estuvieran. Pero algo había cambiado para siempre. Porque aunque el cuerpo del mestizo ya no estaba, su trabajo sí. El espacio que había protegido seguía protegido. No por magia, por memoria, por respeto. Por la forma en que Marta ahora caminaba, miraba, se detenía. El sacrificio no había sido en vano. No había terminado con él. Se había quedado, invisible, sosteniendo, una vez más, lo que nunca debió quedar solo. A veces, el mercado amanecía igual, pero no lo era. Marta volvió. Abrió el toldo. Acomodó las hierbas. Colocó las veladoras. El puesto seguía ahí, como si nada hubiera cambiado. Pero el espacio a su lado estaba distinto. No vacío. Presente de otra forma. La gente pasaba más despacio. Algunos miraban al suelo.
otros al puesto. Nadie preguntaba por el perro. No hacía falta. Había presencias que no se explican, solo se sienten cuando faltan. Marta caminaba diferente, no más encorvada, no más apurada, como alguien que ya no anda sola, aunque vaya sola. El collar seguía en la caja, no como recuerdo, como promesa cumplida. Porque hay guardianes que no usan uniforme, no hablan, no piden nada, y aún así se quedan para siempre. Si alguna vez un animal estuvo ahí para ti cuando nadie más lo estuvo, quédate, suscríbete. Estas historias no ladran, acompañan. ¿Desde dónde estás mirando ahora?